para agregar a ese tema también, teniendo en cuenta que podría ser posible que en el 2024, que vienen las elecciones, el país siga bajo un régimen de excepción? Sí, de la última pregunta sí creo que es posible que se sostenga hasta ese momento y más allá. Y para responder la pregunta sobre hasta qué punto, yo creo que los mismos funcionarios del Ejecutivo lo han planteado, pues, porque han dicho que de forma indefinida. La narrativa ha sido un poco variada, han dicho hasta que el último pandillero esté tras las rejas. En fin, yo creo que mientras esta Asamblea Legislativa esté controlada por el Poder Ejecutivo, se cumplirá la voluntad de esa persona, que es el presidente de la República, que es una de las cosas por las cuales no acompañamos el régimen de excepción, porque en el fondo es sostener que una sola persona tenga el control, el poder total. Si el presidente Bukele quisiera meterla a usted en la cárcel este día, yo creo que todos sabemos que la situación es tal que hay una fiscalía, hay una policía dispuesta a ejecutar esas órdenes. También con el régimen de excepción, algo que no se menciona cuando vienen las autoridades es que automáticamente se prorroga el régimen especial de adquisiciones y contrataciones en el marco del régimen de excepción. Este régimen especial permite saltársela a la CAP, que se mantiene vigente. Según la ley de compras públicas, aplicará el ejercicio fiscal siguiente, o sea, 2024. Es casi como que mantenerse desde el año pasado un año, y si se sigue más de un año sin cumplir la CAP en las compras públicas. De este no hablan las autoridades, pero automáticamente se prorroga. Su opinión al respecto de esta otra ley que viene acompañada. Sí. Justamente en materia de compras públicas, en materia de cómo se han ejecutado los fondos, diría en el contexto más amplio de seguridad, tampoco ha habido rendición de cuentas, tampoco ha habido transparencia, y esto por supuesto que se presta a posibles actos de corrupción. Y la permanencia pues, del régimen de excepción de manera indefinida también perpetúa un esquema de emergencia que de alguna forma justifica este tipo de actuar sin rendición de cuentas, sin transparencia y nuevamente que habilita la corrupción. Creo que es una de las dimensiones negativas del régimen de excepción, porque al final no se puede negar que para muchos salvadoreños cambió su realidad. En el centro de San Salvador esa realidad es más que evidente, pero también es una realidad innegable que han habido detenciones arbitrarias, que han habido abusos de derechos humanos, que han habido posibles cometimientos de delitos, crímenes de Estado. Si vemos desde el lado de los defensores públicos asignados a muchos de estos casos de personas detenidas que son inocentes, entiendo yo que en promedio un defensor público lleva 200 casos. Entonces, esto al final no se trata de justicia, esto se trata de habilitar de manera indefinida y concentrar todo el poder en una sola persona. Retomando el tema que usted mencionaba sobre la saturación que ahorita en el órgano judicial, la Asamblea había aprobado también una serie de reformas a la ley de la carrera judicial para poder crear nuevos tribunales de crimen organizado, sí. Pero la presidencia envió observaciones y el proyecto simplemente se guardó. Sí. ¿Qué opinión le merece que no se haya discutido abiertamente cuál era el contenido de estas observaciones y qué consecuencias puede traer para la aplicación del plan? Sí, bueno, un poco extraño lo que sucedió en la plenaria anterior, dado que con reforma de agendas introducen estas observaciones que luego son retiradas del pleno y en teoría tendría que ser estudiada por la respectiva comisión. Este decreto inclusive ya debió haber entrado en vigencia en enero de este año y aún no ha sucedido. Y la pregunta del millón es ¿por qué? Desde un inicio nosotros no apoyamos esta reforma a la ley orgánica del órgano judicial y estaba dirigida sobre todo a cómo lidiar con este régimen de excepción y todas las violaciones al debido proceso
que se les han hecho a miles de personas. Entonces, al menos eso es como yo lo vi, como el principio de la salida de un régimen de excepción. Y esto pues ha quedado de alguna forma en suspenso y no conozco el contenido de esas observaciones porque tampoco fueron hechas públicas en los medios de la Asamblea Legislativa. Organizaciones